Oye, lo primero que se os viene a la mente de lo que pasó en 1981, cuando venís ni más ni menos que con el equipo, formando parte del equipo de Medianoche de Antonio José Alés, Chema, lo primero que se te viene a la mente. Bueno, pues la serie de fenómenos extraños, inexplicables que pasaron aquel día, ¿no? ¿Te marcaron? Totalmente, sí. Es la sensación de haber contactado con algo que no eres capaz de razonar qué es lo que es, que sí tuvo un diálogo contigo, que está por encima de ti, que no sabes qué es, pero que de alguna manera te ha llenado, por lo menos a mí, bastante. Lo vivo ahora, lo he vuelto a vivir nada más llegar esta tarde. Unos sonidos que de pronto, sin saber por qué, empezaron a responder a un código que preestablecimos. Y estamos en lo que sería pues un antiguo cementerio. Ahora estoy ya andando por este cementerio. Aquí había bastantes huesos enterrados de las diversas batallas que ha habido en el castillo. Podemos ver algunas inscripciones en las paredes. ¿Inscripciones? Sí, vemos una espada invertida, vemos una especie de damero, vemos un barco y vemos incluso un símbolo templario al lado de una ventana. En noches de luna se ven reflejados de vez en cuando los fuegos fatuos, se veían desapilamiento de huesos que teníamos aquí en este rincón del castillo. Tenemos diversos micros. Podemos hacer todos un poco de silencio y escuchar cómo se oyen diversas partes del castillo que vais a comprender por qué son importantes. ¿Escuchamos, Juanma? Y bueno, pues sí, hubo gente que empezó a hacer ouijas, a invocar a algunos a Manuela, que dicen que es la mujer que... Manuela, la mujer que se aparece en este castillo, una mujer que fue asesinada aquí. Y bueno, pues esa fue la primera vez que vinimos a este lugar. Un salón que yo recuerdo perfectamente porque la primera vez que llegamos aquí nos encontramos la tumba, o mejor dicho, la cruz que estaba encima de una tumba invertida. Eran tiempos más oscuros para este castillo y había una especie de carnero con capa dibujado en una de las paredes. Aquella escena en 1992, más o menos, no se nos olvidará nunca, Lorenzo Fernández y a mí. Y ahora mismo, a la 1:55, Gerardo con un micrófono se encuentra allí. Y es que ese salón tiene algunas inscripciones interesantes, ¿verdad, Gerardo? Buenas madrugadas. Hola, muy buenas noches, Iker. Así es, estamos en la entrada de ese salón. Antes de entrar vamos a desactivar uno de esos sensores de movimiento que tenemos activados. Vamos a apagarlo para que no salte antes de que entremos. Ya está apagado. ¿Cómo es el salón? El salón es enorme, el suelo es de madera. No sé si podéis oír los crujidos al andar, porque está muy deteriorado. Y nos estamos aproximando poco a poco a una de esas paredes que tú dices que tiene ese símbolo especial, tal vez un retrato del alma, ¿no?, de este castillo, Manuela. ¿Pone Manuela? Sí, efectivamente, pone Manuela. Nos estamos acercando. Es una pared blanca. El dibujo es con tinta negra y la cara desde luego es muy significativa, la cara de Manuela. Es una cara de sufrimiento en la pared y es para verlo, Iker. ¿Y los sonidos qué son, Gerardo? Ahora mismo estamos en el suelo de madera, las vigas, estamos justo encima de vosotros para que se hagan una idea los oyentes, y el suelo cruje porque el suelo está muy deteriorado, son vigas enormes de madera como laminado, y entre el suspiro del aire aquí en este segundo piso del castillo y el suelo de madera, la verdad es que... Oye, ¿estás bien, Gerardo? Está bastante desapacible. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, Iker. Precisamente los mismos micrófonos de alta ganancia, los micrófonos de gran sensibilidad, que esa noche captaron cosas, también son capaces de hacernos escuchar un mundo invisible. Estaban haciendo ese tipo de pruebas cuando empezaron a pasar cosas. Sí, que no se asusten, iremos explicando cada uno de esos sonidos que están escuchando, que nos dicen que oyen a través de las ondas, pero son todos por el momento completamente explicables, y que algunos son de fuego, otros son los pasos de nuestros reporteros que están andando por el castillo. También Primitivo Rojas está en directo leyendo esas historias, las historias de este castillo. Usted, porque tal y como está la gente, pues la veo muy sugestionada. Eso es, ¿no? Este es el sonido de la alarma cuando está activada.
O sea que si dispara esta alarma y no estamos ninguno cerca, es porque están ocurriendo cosas. Y se estableció ese código y empezó a haber un diálogo. Alguien, creo que fue Alex, fue el que sugirió el establecer el código y se empiezan a hacer las preguntas. ¿Eres una mujer? ¿Te molestamos? ¿Quieres que nos vayamos? Empiezan a contestar a ese código y ya hay un momento que yo es el que recuerdo que a mí se me quedó más grabado. Arriba en el pasillo yo estaba al lado de José Antonio González y de pronto algo pasó entre los dos. Sí. La segunda pregunta era si molestabais, ¿no? Sí, estaba molesta porque nosotros estuviéramos aquí, de alguna manera en sus dominios, y decía que en principio que no. Pero cuando le preguntamos si le gustaría que nos fuéramos, también dijo que sí, que quería que nos fuéramos. Intentando, pues eso, tranquilizarnos, y empezamos a oír que hablaban por ahí. ¿Que hablaban? O sea, más de una persona. 2 personas, 2 voces masculinas. Eran palabras ininteligibles. No sé si trataría de imitártelas. Es como si tú escuchas, pero... Y estamos descendiendo hacia una sala que tal vez, como te decía antes, es donde nace toda la historia de Manuela, de este castillo. La sala, comento a todos los oyentes, es una sala cuadrada, con las paredes blancas enyesadas. En un lado, en una pared, hay como una especie de banco de piedra, y en el centro de esta sala es lo que más llama la atención. Cavado en el propio suelo hay como una especie de bañera, una especie de tumba sin tapa, cavada en el propio suelo, que es donde comienza todo. Cuenta la leyenda que cuando este castillo estaba en manos de los moros, el señor del castillo, la hija de este señor, fue infiel a su prometido. Entonces, para castigarla de algún modo, este señor, el señor del castillo, degolló a esa hija aquí en esta sala donde nos encontramos ahora. Y sí hubo alguna pregunta más, pero la conversación terminó a la tercera respuesta. Y entonces ahí se acabó. ¿Hubo inquietud o hubo miedo, Mariano? Bueno, hay de todo. Quiero decir, ahora en este momento, yo pensaba hace un rato aquí cuando estábamos todos en silencio, ¿qué pasa si ahora escuchásemos llorar a un niño? Claro, bueno, pues es una cosa parecida. Todos nos callaríamos, callad, ¿qué pasa? ¿Qué suena? De eso no tengo ninguna duda. O sea, hoy podemos estar aquí, podemos estar viniendo todas las noches a este castillo y estoy convencido de que no volverá a pasar. Pasa en un momento por las razones que sean, que desconocemos, pero pasa. Y pasó, y ya está. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, el 7640, ya lo sabéis, palabra clave, milenio, y como siempre, lo que no queráis decir. Soy de un pueblo de Almería y bueno, sencillamente el programa de anoche fue total, estoy enganchado. Desde Irlanda nos escribía también Sergio Pérez, que es de Valdecubo, un pueblo al lado de la Riba de Santiuste. Nos dice que conoce bien el castillo, que ha jugado y ha pasado miedo muchas veces en él, que no sabía la historia de Manuela, de Manuelita, pero que sí que se decía que algún dueño del castillo había vivido allí con un león y con un caballo, que si sabemos algo de la historia. Sabemos, ¿no, Alberto? Sí, allí el dueño del castillo durante mucho tiempo tuvo un león dentro del castillo, el cual cuidaba, paseaba por las inmediaciones. Incluso cuentan alguna historia curiosa de alguna persona que pasaba por alrededor del castillo y escuchaba esos rugidos del león y la gente se quedaba atemorizada, ¿no? Mucha gente de los alrededores. Había también, creo que un buitre dentro del castillo que también alimentaba el dueño, y había un caballo con el que se acercaba al pueblo cada 2 o 3 días, ¿no? A comprar las cosas. Ayer Miguel Rivavelarde decía, uno de los queridos compañeros, buen amigo que intervino en el programa, comentando sucesos que nos pasaron a nosotros muchos años después, que tampoco tienen explicación, que era un castillo de película, y lo era, ¿no? Y ante todo, y que quede claro, porque Chema Fernández, que tiene muchos alumnos a los que da clases de radio, me contaba hoy por la mañana, todavía hoy en Sigüenza, ha sido muy emocionante, junto con Juan Poseu, Isabel, nos decía que habían inscrito muchos al móvil, ¿no?, de Chema, muy emocionados porque les había gustado esa forma de acercarnos a la radio. Por cierto, que esas historias de castillos y dueños más o menos excéntricos, con tigres, leones y misterio,
no es única, ese castillo de San Martín de Valdeiglesias. ¿Os acordáis de la historia, Santiago, la historia de Ganza, ¿no? Ese hombre que tenía un tigre, que era un adorador de Carlos II, el hechizado, que tenía un gran cuadro y que llegó a pensar que estaba poseído por el espíritu de Carlos II. Y que luego acaba muerto en un suicidio muy extraño. También ¿no? salía a caballo por las calles alrededor del castillo, también, en este caso no era un león, pero tenía un tigre, murió, como bien dices, sí que eran extrañas circunstancias. Un suicidio jamás aclarado porque algunos dicen que había 2 tiros, ¿no? Sí, y claro, después de un tiro, además creo que era en la cabeza, pues es imposible que una persona vuelva a dispararse otro tiro. Su hija todavía es la que sigue conservando el legado de su padre. Lo de ayer fue impresionante, pensaba que la alarma sonaría. Sois lo mejor del fin de semana. ¿Podríais poner un programa donde aparezcan sucesos extraños? Bueno, esta noche lo vamos a hacer, por ejemplo. Si nos los contáis vosotros. Anoche desde Chinchón y en el castillo de este pueblo, en la puerta, me acongojé. Buenas madrugadas. Nos está escuchando desde otro castillo, desde Chinchón. Yo he oído varias veces en la facultad y no imaginé que el castillo en el que estuvimos tuviera tanta historia. Lo miraré con otros ojos. Dice que fue con varios compañeros de la universidad. De pequeño veía la imagen de 2 niños en un cristal de un portal. Imágenes como cuando echábamos vaho a un cristal. Solo lo veía yo. Bueno, pues 1:30 exactamente, 3 libros de Milenio 3, empieza el debate, tenemos 1:30 por delante, nos situamos sobre lo que pasó ayer, pero, por supuesto, esta noche va a haber muchos testimonios. Y alguno, adelantamos Alberto, alguno de los más impresionantes que yo he escuchado. Lo escuchamos luego, Alberto, pero sí, tú has hablado con esa persona, José Luis, ¿no? Sí, José Luis de Sabadell, y hemos hablado con él, hemos recabado su testimonio, y yo cuando he terminado de grabarle, lo primero que te he dicho, ¿no? Impresionante, la verdad es que va a dejar a mucha gente sorprendido, ¿no? Vamos a hacer una primera parada en el camino lógica. Santiago Vázquez, ya lo conocéis todos. Bueno, pues ha estudiado muchísimos asuntos que tienen que ver con la parapsicología, se ha versado en los libros antiguos y veo en su libreta, aquí hay muchas libretas, como es normal, muchos apuntes. Podemos ir desglosando poco a poco, pero aunque sea así, a vuela pluma, ayer lo hacías en directo. Sí. ¿Para ti qué es lo más importante de lo que pasó ayer, no ayer por nuestro programa? Lo que de verdad importa, lo que le pasó a ese grupo de periodistas, ahí es nada, del equipo de Medianoche. El diálogo es lo más importante, las voces es lo más importante, el empezar todo con una ouija abriendo alguna puerta que no sé dónde va ni de dónde viene, ¿es lo más importante? Lo más importante, Iker, según mi opinión, es que aquel equipo hace unos años estableciese una comunicación inteligente a través de un código preestablecido, que esa causa paranormal, como siempre decimos, la que sea, realmente contestaba coherentemente a las preguntas que ese equipo hacía, y esto es sumamente importante. Me preguntabas anoche en mi intervención telefónica que si yo conocía algún caso, aunque fuese parecido a este. No conozco, que yo tenga noticia, creo que me hubiera llegado la información, no conozco ningún caso. Es decir, que a través... Ningún caso. Sí que hay casos, por ejemplo, a través de tiptología, es decir, estableciendo un código... Tiptología, exactamente, golpes. con golpes, como comenzó el espiritismo con las hermanas Fox en 1848, pero simplemente a través de golpes, de raps. Ahora bien, a través de puesta en marcha por parte de la causa que provoca el fenómeno, esa causa invisible que no sabemos cuál es, pero que es capaz de accionar esos sensores, esas alarmas, realmente tiene una importancia desde el punto de vista parapsicológico enorme, enorme. Porque la causa que sea está incidiendo de una forma directa sobre un equipo eléctrico, escucha a los presentes en aquella noche, en aquellos días, en aquellas noches, estaba escuchando perfectamente las preguntas. Es una causa inteligente que nos observa, nos escucha y es capaz de reproducirlas, en este caso, el salto de alarmas o de sensores, tal y como se le pedía.
Yo no quiero asustar a la gente que esté trabajando en este edificio, pero lo voy a decir, no voy a decir muchos detalles, pero a mí me han contado varias cosas raras de este edificio, cosa que a veces lo hablamos entre nosotros y decimos, bueno, es que en la Gran Vía los edificios tienen mucha vida y han pasado muchas cosas. En la Gran Vía y en todas partes. Exactamente, donde hay un casco antiguo, cuántas vidas, cuántas historias. Ahora quiero, bueno, primero una ronda rápida a todos los que estáis aquí, cada uno como quiera a su manera. Empezamos por Carmen. Carmen, lo que vivimos ayer, la sensación de ese equipo, no sé, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Vamos a hacerlo con total sinceridad. Para ti, que Santi ha dado el elemento más importante de esa experiencia. Para ti, ¿cuál? Para mí la emotividad. El verse esas mismas personas 25 años después en un lugar donde lo pasaron realmente mal, donde se produjeron hechos inexplicables. Yo vi como a Isabel, por ejemplo, se le ponía la carne de gallina al entrar por primera vez. Y se le ponía, de en verdad. Ese pasillo, y se le ponía de verdad. Cómo poco a poco se iban recorriendo esas estancias, se iban avivando los recuerdos de otras épocas que ya permanecían casi dormidos en las mentes de todo ese equipo de medianoche. Y la verdad, para mí, más que lo que pudiera pasar o con lo que nos pudiéramos encontrar, fue la sensación de amistad después de muchos años que había en ese equipo, que además nunca lo pudieron olvidar. Esa sensación de vivir cosas extrañas, algo que a quien lo ha vivido de verdad se le queda por siempre en la mente, y cuando vuelven al sitio lo recuerdan como si fuera ayer mismo. Fernando Vázquez, compañero, a ti, la experiencia que contaban ayer los amigos de Medianoche, un programa que todos hemos seguido, los que estamos aquí, ¿qué es lo que más te sorprendió? Primero, quizá yo creo también que no se contara en su día, es lo raro, ¿no? Sí. ¿Qué es, no sé, la imagen, el sonido, lo que más te ha llamado la atención? Pues lo que más me llamó la atención, Iker, yo no estuve allí, lógicamente, estuve escuchando, y es que nos trasladasteis directamente al castillo. Y también coincido con Carmen en revivir, ¿no?, 25 años después, aquella noche, aquella magia, aquel misterio. Y bueno, pues realmente, como te digo, nos metisteis dentro del castillo. Tú, como hombre de radio, ¿qué darías por vivir una experiencia como la que vivieron esas personas hace 25 años? Pues... comunicarte con algo y ver que te responde a tus preguntas. Es que yo me imagino a Antonio Josales en esa posición. No sé, ¿tú qué darías? Pues daría mucho. Una experiencia pues realmente inolvidable. Inolvidable fue para ellos. Lo curioso es que Antonio José, que ojalá un día pueda decirnos algo, parece que no tiene muchas ganas, ¿no?, de volver a la radio, y eso que él fue muy importante en la radio, hay que decirlo. Aquí desde luego le invitamos, ¿no?, a él, a cualquier conocido, a que nos diga algo. La noche fue de sonidos, la noche de ayer y la de hace 25 años. Teo, tú como experto en sonido y persona que también nos va a dar sus guiños de genialidad con algunas pequeñas historias, ¿a ti qué es lo que más te llamó la atención? Y lo mismo, ¿te hubiera gustado estar en la posición en la que estaban aquellos hombres hace 25 años? ¿Qué pregunta hubieras hecho a eso si empieza a responder, por ejemplo? ¿Te hubieras atrevido a preguntar? Porque esa es una gran pregunta también, ¿eh? Yo estaba pensando, si ayer se empiezan a sonar las alarmas, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Ahora cualquiera podemos decir que estar en esa situación, que te cuenten, dice, pues me gustaría estar allí para ver qué es lo que sucede, tienes ganas de tener, pero es que ahora decirlo, ¿qué harías? Yo creo que es muy difícil, porque yo creo que no sé cómo reaccionaría. La reacción es imprevisible, ¿no? Yo ahora mismo te puedo decir que yo, pagaría porque me sucediera algo así. Estaría allí el primero, pero luego si sucede, ¿qué haces? Yo creo que esa noche lo decíamos, ¿verdad? Vamos a contar un pequeño secreto. Decíamos, bueno, si por alguna casualidad saltan las alarmas en directo, ¿qué haríamos? Iker me decía, tú te quedas aquí con los micros, yo me voy directamente con Mariano a ver lo que pasa. Y le dije, no, es que yo también quiero ir, pero nunca vas a saber cómo reaccionar, ¿no? Nunca. Porque a lo mejor te quedas tan parado, tan frío por lo que ha pasado, que incluso te dan ganas de ir, pero no hacia donde está el sonido, sino hacia la puerta para irte corriendo hacia abajo. Yo por eso, precisamente, de la manera que contaban, cuando te cuentan una historia de este tipo, te la puedes creer o no te la puedes creer, pero sobre todo con el convencimiento y la seguridad que escuchabas a la gente, a las personas que estuvieron en aquel momento, pues ya es, seguro que algo pasó, porque hablar con esa seguridad que te estaban contando
algo que te lo puedes callar porque probablemente piensen que estás algo mal de la cabeza. Sí, que nadie gana nada con esto. Entonces, pues ver a esa gente hablar y contar el testimonio como lo hicieron, pues ya dices, hostias, algo pasó seguro. Alberto, tú estabas con un micrófono en algunos puntos del castillo. Estaba en ese pasillo famoso, ¿no? ¿Y qué siente uno cuando está... claro, ayer hay que decirlo también, claro, en el fondo, entre reporteros, técnicos, estaba nuestro querido compañero Marcos Macarro con la cámara de 4. Claro. Lo van a poder ver, que nos lo pregunta mucha gente. Por cierto, mañana a las 10:15, ¿eh? Sí, mañana a las 10:15 empezamos el programa. Por favor. Para aquellos que nos lo pedían un poquito antes, pues bueno. 10:15, ya no podéis quejaros. 10:15 mañana. Cuando tú estás en ese pasillo... De verdad, Alberto, incluso yo creo que no se puede ni contar a veces porque hay cierto rubor, ¿no? Todos tenemos rubor. ¿Sientes realmente en alguna ocasión inquietud, miedo, expectación, alegría? ¿Qué se siente cuando estás en un micrófono y estás ya por los cascos, hay que decirlo, tú vas oyendo el programa, pero no nos veías? Cambia mucho, la verdad es que va evolucionando, por lo menos evolucionó ese castillo, ¿no? De cómo cuando paseas por la tarde a plena luz del día vas visitando todas las estancias y cómo va anocheciendo, va cayendo la noche y el castillo empieza a cambiar, ¿no? Y según va anocheciendo, se va metiendo más la noche, el castillo ya cambia. Cuando hay gente por los alrededores, el castillo es de una manera. Cuando estás solo en un pasillo, el castillo es de otra. Cuando hay luz, el castillo es de una manera. Cuando no hay luz, el castillo es de otra. Magia pura, ¿eh? Y además cuando empezamos a escuchar los sonidos de la cadena SER, la verdad es que impresiona escuchar cuando estamos en esos sitios que dice la gente, bueno, ¿tenéis miedo, no tenéis miedo? Yo creo que más que miedo a lo mejor es tensión, ¿no? Estás tensionado porque estás haciendo un trabajo, quieres hacerlo bien, quieres llegar de la mejor manera posible al oyente, pero claro, tú a la vez estás escuchando el programa y a la vez te estás metiendo en un ambiente que dices, bueno, y estás ahí tensionado. Y respecto a lo que decís de las alarmas, yo estaba preparado por si saltaba alguna, salir corriendo para allá. O sea, ¿para allá o hacia otro lado? No, para allá, lo tenía claro. Porque yo no lo tengo tan claro, Alberto. Estamos todos muy distendidos como y debe que ¿sabes ser? También lo que pasaba? Yo recuerdo que por el día todos estábamos en diferentes estancias, incluso te daba igual bajar al sitio donde estaba Gerardo, donde supuestamente habían la bañera de piedra, degollado a esa mujer, a Manuel allí. Íbamos cada uno por nuestro lado, pero poco a poco nos íbamos juntando en grupos. Según iba oscureciendo, nos íbamos juntando. ¿Y quién tiene una linterna para ir todos juntos, por lo menos? Y para salir a coger cualquier cosa, pues lo mismo. Siempre íbamos de dos en dos cuando empezaba a anochecer. Eso sí que lo hace la oscuridad, el castillo, la historia que te han estado contando durante todo el día, porque piensas, si a esta gente le pasó hace 25 años, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Pero estamos muy distendidos y yo me alegro, porque el testimonio que viene después es para que cambie todo esto. Y me vas a permitir, Santiago, que te cuente una cosa que te va a gustar. Sí. Tú que además tienes una voz tan peculiar, y que bueno, a mucha gente le sobrecoge, en el sentido de que eres capaz de transportar, ¿no?, a la gente a determinados temas. Pues fijaos que, y además es un homenaje un poco a Primitivo Rojas, porque ayer pasó una cosa que es digna de ser contada y que nunca se contaría en antena, pues porque no tiene sentido, pero vaya si lo tiene. Y es que era la 1:30, hacia la 1:27, 1:26, bueno, había muchos problemas con el satélite, había gente en ese salón, y claro, la gente había cenado, la gente estaba sentada en pequeños bancos de piedra, como un graderío que había, y había una tranquilidad total, distensión, la fuerza de la palabra y de la música, ¿no? Hay un momento en que yo le pido a Juanma Frasquet que ponga una música en el altavoz, una música parecida, por ejemplo, a esta, Noel, y que Primitivo Rojas empiece a hablar, diciendo buenas noches, amigos, pero claro, con su voz. Y cuando Primitivo ensaya, toda la gente que estábamos, y éramos bastantes, empezamos a cambiar el rictus, a juntarnos unos con otros, a enervar nuestro espinazo, a mirar a todos lados. Era la magia solamente de una voz y una música en un lugar muy especial. Esa es la fuerza de la radio, ¿no? Lo que yo creo que ni siquiera nunca podrá alcanzar la imagen, ¿no? ¿Cómo es posible que tan solo la voz de Primi y la música fueran capaces de ese milagro, ¿no?, de ese pequeño milagro? Hay un elemento que me parece curioso y ya nos metemos en faena. Hace bien poco, Alberto, hablábamos de un caso que a ti te impresiona mucho, que es un caso muy raro, es el caso Cañitas en México, que se resume con familia mexicana y al final 7 u 8 mueren después de hacer la ouija. ¿Te has dado cuenta, Santiago, que hay un elemento, y yo no lo he puesto, no es casualidad que lo ponga? Sí. Todo esto empieza porque el equipo de radio en varias ocasiones anteriores hace la ouija. Y yo creo que esta noche me extrañaría que no sucediese así. Vamos a hablar mucho de la ouija. ¿Puerta que abre algo, Santi, en tu opinión? Sí.
en mi opinión, y siempre basándonos en la casuística. Recuerdo un caso de los últimos que han llegado a mis manos, una casa donde se hace una sesión de Ouija. A raíz de esa sesión empiezan a desencadenarse fenómenos que en parapsicología tiene un nombre: psicorragia, las psicorragias. Lo diremos una vez más, la Ouija es muy peligrosa y muy posiblemente, no se puede afirmar, como hipótesis sí, pero muy posiblemente abrió de alguna forma esa puerta que se abre cuando se hace la Ouija, dando paso ¿a quién? No lo sabemos, pero evidentemente es alguien que es invisible, que es inmaterial, pero que sin embargo actúa. Está ahí. ¿Mente o algo más? Fernando, por ejemplo, la Ouija, ese tema tan polémico, o nada o ninguna cosa. ¿Mente o algo más? Buena pregunta. Yo por la experiencia que yo he podido vivir en torno a este asunto, diría que mente puede haber algo, pero yo creo que hay bastante más de esa parte desconocida de la que hablaba Santiago. ¿Has vivido esa cosa que yo no sé cómo explicar, pero que se mueva solo, el vaso, la ficha, la copa? ¿En alguna ocasión tú has llegado a ver que eso se mueva o bien solo o de manera que sea muy difícil de explicar? Solo no. Difícil de explicar, así haciendo memoria, pues sí, con una sola persona. ¿Con una sola persona? Sí. Curiosamente, Carmen, con una sola persona han nacido muchos casos de luego fenómenos muy raros, gente que se creía poseída. Dicen que cuanto más te atrapa la Ouija, sea lo que sea, ese término oui, ya, sí en francés, viejo conocido de todos los que nos están escuchando seguro, nunca se ha acabado de comprender del todo qué es que se desenlaza a través de ese contacto, pero parece que hay gente que ya se obsesiona y hace la Ouija solos, que es una imagen un poco extraña, ¿no? Sí, hay algunos casos en el que se intenta ya contactar con esos supuestos espíritus y empiezan a realizar la Ouija en la soledad. El caso de Robert Mannheim, por ejemplo, en el que se basa la película de Exorcista, comienza así, con Robert Mannheim realizando la Ouija que anteriormente hacía con su tía Harriet, con la cual había muerto, e intenta después contactar con ella. En cuanto a si hay algo extraño o es más demente la Ouija, para mí es nuestra propia mente, que es la mayor desconocida que tenemos en estos momentos. Creo que nosotros tenemos una serie de capacidades que no se han desarrollado, que no se han estudiado nunca, y que con ellas creamos muchos de esos supuestos fenómenos paranormales, como por ejemplo hacer que se mueva un vaso, y más si se juntan esas dos mentes y estás intentando contactar con algo. Para mí es mucho más natural, mucho más científico que pase algo extraño, que supuestos espíritus estén intentando contactar con nosotros. Te digo, Alberto, Santi, ¿quieres decir algo? Comentarte un caso, es que me he acordado, he dicho de los últimos o el último, no. Estaba haciendo memoria mientras escuchaba muy atentamente a Carmen. Lo cuento muy brevemente porque sería muy largo explicarlo todo. Ha ocurrido hace apenas 15 días. Me encuentro con una chica de unos 30 años, cuyo comportamiento a priori se sienta al lado de mí, en una terraza, lo cual es extraño ya. Y empieza a contarme una serie de circunstancias. Sin conocerte de nada. Sin conocerme, de su vida personal y demás. Seguimos hablando y me comenta que llevaba 10 años literalmente haciendo la Ouija sola, en su casa, cada día. Lo voy a resumir diciendo lo siguiente. Es un posible caso de posesión. Es decir, hubo un momento de la conversación, pasada una hora aproximadamente, en la que a esta chica le cambia la voz, hablando conmigo. Y con esa voz cambiada, totalmente agresiva, empezó a blasfemar. No voy a ni mucho menos a reproducir, lógicamente, ninguna de esas expresiones. Unas expresiones tremendas. Yo jamás he escuchado, Iker, ese tipo de expresiones horrorosas, horribles, creamos o no. Y algo todavía que desde el punto de vista de la investigación llama mucho más la atención, y es que me decía cosas que nadie puede saber de mi vida y que ella sí sabía.
¿Y esa gente anda por ahí? Sí. Una terraza, una noche, aproximadamente hace las 10:30 de la noche, ocurre esto. Tú imagínate, yo seguí, es decir, seguí aguantando el tipo, no tenía ganas de seguir aguantando esa voz. No voy a decir que como, por poner un ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea, como la del exorcista, pero no muy diferente, ¿eh? Me acabas de poner los pelos de punta, Es decir, Santiago, porque sí. yo, incluso algún familiar mío, yo Sí. puedo decirlo, esta noche es un poco una noche de tertulia, no me ha ocurrido a mí, años 70, además un familiar que ya no está entre nosotros, le ocurrió algo muy parecido. Claro, uno piensa ya, gente que sabe mucho de nosotros, pero por causas lógicas, es decir, porque nos está espiando, porque somos vigilados, o por otra causa. A Santiago le han visto varias veces en Cuarto Milenio y mucha gente Claro, en verano claro. Te ha identificado Claro, como que participabas en el programa y que habías hablado de la Ouija. Eso es cierto, y aprovecho para decirlo, no hace falta decirlo, pero aprovecho para hacerlo, la cantidad de personas que a través de mí en este caso, pues de forma particular, me han dado la enhorabuena para transmitírsela a Iker y a Carmen. Igual te identificaron por eso. Puede ser. Y te contó algo. Pero claro, lo que a mí más me llama la atención es el cambio de voz. No estaba ensayando ni estaba interpretando, y lo que más me llama la atención es que supiera cosas de mi vida personal, de mi vida interior, de cosas muy personales, de mis creencias espirituales, de mis creencias parapsicológicas, que nadie sabe, cosas muy íntimas, y que sin embargo esa voz que salía a través de su garganta me dijo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es muy curioso porque en el año 72, bueno, hay varios casos que se recuerdan en algunos libros célebres, que curiosamente además tienen que ver alguno, por ejemplo, Antonio Rivera, tiene que ver con ovnis y cuentan una cosa de este tipo. Yo, a un familiar mío, es verdad, yo no me pasó a mí, pero un familiar lo contó, yo no tengo por qué no creerle, habló en un aeropuerto, en un taxi, entrando en un taxi, y un misterioso taxista, vamos a llamarlo así, sería un taxista, algo pasó, empezó a tener un comportamiento extraño y empezó a contarle cosas que nadie podía saber realmente, a no ser que o te estén espiando todas las acciones que uno tiene, cuando esa persona, ese tío mío, pues tampoco tenía ningún interés o relevancia que pueda ser interesante para servicios de espionaje. ¿Qué pasa? Por cierto, 7640, ¿os han pasado cosas de este tipo? ¿Tenéis experiencias con la Ouija? Vamos a empezar a contarlas, y antes, Carmen, en la segunda hora nos vas a analizar ese testimonio, Alberto, ese testimonio de Sabadell, que es de lo más raro que yo he visto, y que la Ouija vuelve a ser protagonista. Esta noche va a ser protagonista indiscutible. Teo, una historia en apenas 2 minutos, seguramente porque has escuchado muchas veces, porque has visto muchas películas que tocan el tema y porque sobre todo es real. Parece peligroso reírse de la Ouija, cuando menos sea lo que sea, parece peligroso, ¿no? Peligroso no lo sé, porque no he tenido nunca ninguna experiencia con la Ouija, no lo puedo saber. Entonces, pero sí me fastidia, ¿no? Así, digamos, pues gracioso, pues tú te puedes creer una cosa, ¿no? Pero tomarse la gracia no lo veo. Y siempre hay el típico gracioso, siempre, ¿no? Siempre. Vamos a ir a tu historia y luego vamos a contar algo que nos pasó en el castillo ayer, que también era sorprendente, ¿no? En esta noche muy especial, en esta noche de ambiente distinto, en esta noche que no hay tantas secciones, tanta documentación, porque este fin de semana, como ha sido distinto con el castillo, también tiene que ser distinto hoy. Por cierto, Alberto, ¿para ti la Ouija? ¿Has hecho alguna vez Ouija? Lo he hecho un par de veces, lo que pasa que tampoco sin grandes resultados, ¿no? Sí ocurrieron cosas extrañas, pero yo soy muy de la opinión de Carmen, ¿no? Yo creo que la mente humana interviene mucho. Se están haciendo cada día más experimentos y encontrando cada día más respuestas a lo que la mente es capaz de hacer. Vemos incluso de gente que puede ser capaz incluso de sanarse ellos mismos con el poder de su mente. O sea que estamos viendo cosas impresionantes. Y yo sí creo que 4 o 5 personas alrededor de algo, queriendo, con ganas de mover algo, yo creo que la mente puede ser capaz de realizar eso. Todavía no he tenido la gran suerte de vivir una experiencia en la que diga, a partir de hoy creo a pies juntillas, ¿no? Que yo creo que es lo que muchos de los que realizan esta práctica van buscando, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esa historia de Teo Rodríguez. Son apenas 2 minutos, pero 2 minutos bastan para contar una historia que seguramente a alguna gente le ha pasado de verdad. Tenéis que contárnosla si os ha ocurrido. Ayer a mí me contaron una y yo no sabía exactamente cómo iba a quedar esta historia. Me quedé muy sorprendido. Al acabar el programa de la cadena SER, una persona se me aproxima que venía con Juan Poseu, con uno de los compañeros que vivieron aquellos fenómenos de la cadena SER, y me cuenta algo que espero que nos cuente un día en antena, una historia impresionante de una Ouija con malos resultados. Escuchamos la historia de Teo Rodríguez.
Vaya, otra vez. Que no te lo cojo, hombre. ¿Quién es? Yo qué sé, sale número privado. Ha llamado 4 veces. Si quiere algo, que deje un mensaje. Iván, Silvia, ya está todo listo. Y este se ha puesto pesadito con el tema de la Ouija. Está pirado. Iván, por favor. Ya estamos aquí. Apago la luz, cariño. Sí. Venga, chicos, sentaros. Bien. Poned todos un dedo sobre el vaso. Oye, podemos echar un poquito de whisky. Lo mismo al espíritu le apetece un trago. Iván. Shh, silencio. Espíritus del más allá. Estamos aquí reunidos para invocaros, para que os mostréis en nuestro mundo y comunicarnos con vosotros. Esperamos que acudáis a nuestra llamada. Dios, otra vez. Lo siento, perdona. ¿Quieres apagarlo de una vez? ¿Qué ha sido eso? Espíritu, ¿estás ahí? Sí. Venga, tío, esto es de coña. Y ahora es cuando muere alguien. Esto ya no tiene gracia. Ya ha muerto alguien. Venga, tío, esto es absurdo. Joder. Sí. Buenas noches. ¿El señor Iván Martín, por favor? Sí, soy yo. ¿Quién es? Mire, le llamo de la comisaría de policía. Soy el comisario Sanz. Le hemos llamado antes 4 o 5 veces, pero no ha sido posible hablar con usted. ¿Qué sucede? Verá, era para comunicarle que su padre ha fallecido esta tarde en un accidente en el trabajo. Ahí está, en 2 minutos. Una ráfaga, que es una historia. Curiosamente ayer esta persona... ¿Tú te acuerdas, Carmen, el momento que te dije que escucharas la historia, porque era muy sorprendente? Pues simplemente un grupo de amigos y uno de ellos, bueno, pues en plan de cachondeo, en plan desafiando a lo que sea. Bueno, sí, pues si el espíritu está ahí, que me mate. Y al día siguiente efectivamente se mata, con lo cual provoca un estado de terrible confusión que dura años. Y tú también conoces en el aspecto familiar que les pasó cosas, no a ellos en concreto, pero sí de gente, Carmen, que sabía de historias de Ouija mortal, ¿no? Es decir, de gente que practicando la Ouija, luego no sé qué pasaría, pero acabaron muy mal, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a mí me han llegado casos de, pues, como se suele hacer siempre con la Ouija, que empiezas con tus amigos en plan de broma, a preguntar al tablero, hasta que la juerga se convierte en tragedia. Preguntaron que quién de los allí presentes iba a morir primero, da un nombre... Y al día siguiente esa persona va por la calle tranquilamente, pasa por debajo de unas obras y se le cae un andamio encima y le matan al instante. ¿Casualidad? Puede ser. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Sois la bomba, soy Sandra de Málaga y alguien me dijo que con la Ouija también se puede hablar con el subconsciente de la gente, ¿es verdad? Pues si no es verdad es muy interesante, ¿eh? Porque ahí pueden estar todos los misterios. Un grupo de amigos hizo la Ouija, invocaron al azar y le salió una supuesta Elena del siglo XVIII, que al preguntarle dónde estaba contestó, tumbada encima de la mesa, nos decía Saúl. Yo sí he visto la ficha moverse sola y he oído golpes fortísimos donde no había nadie. No sé qué explicaciones tiene. Creo que tuvimos mucha suerte de salir bien, nos dice Mara. En una entrevista al señor Jiménez del Oso, este mantenía que la Ouija no era tan mala de practicar. ¿Qué hay de cierto? Felicidades por el programa de ayer. Hay toda una serie de personas, Santiago, a lo largo de los últimos años, que se han tomado la Ouija, sea lo que sea, mente no, como un método de experimentación. Pero claro, tal y como está la gente y lo fácil que es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? También hay que decir que Fernando la practicaba y era psiquiatra, ¿eh? Por eso. Por eso, que él con su mente, él dominaba su mente por encima de la Ouija, ¿no? Pero es cierto que hay mucha gente que ha hecho muchas experiencias, ¿no? Sí, incluso, como sabéis perfectamente, grupos, por ejemplo, de contactados. Recuerdo ahora mismo pues, el famoso grupo Adlan, por ejemplo, que experimentaba con la Ouija. Yo, Iker, Carmen, a los hechos me remito, es decir, a la casuística. No dudo que haya personas muy preparadas, como Fernando Jiménez del Oso, que hiciese la Ouija, pero
los resultados están ahí. ¿Peligrosa? Peligrosísima. Luego seguimos. Peligrosísima. No hay más tiempo, tenemos una hora de debate, una hora de testimonios, una hora de recopilación de datos. Vamos a abrir los micrófonos o los mensajes a 7640 y vamos a conocer ese caso, Alberto, que has estado investigando, que a mí me parece de los más tenebrosos que yo he conocido. Ocurrió en Sabadell, la casa ya no existe, es un parque, pero lo que pasó allí, que tiene que ver con la Ouija, es digno de que lo escuchéis. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Nuestro compañero Noel Calero, en la nave del misterio, 2 y 8, música del Espinazo del Diablo, y noche de miedo, ¿no? Noche de Ouija, pues no lo sé, noche de testimonios, desde luego. Hay muchas noticias, por cierto, Carmen, hay una que sí me gustaría que leyeses porque demuestra que estos temas pueden irse 25 años atrás, pero están constantemente. Fijaos lo que ha ocurrido, compañeros, estamos aquí en tertulia, ya lo sabéis, con Santiago y Fernando Vázquez, con Teo Rodríguez, con Alberto Granados. Carmen, un espíritu declara, atentos a la noticia, un espíritu declara ante el juez. Ese es el titular, no es que el espíritu se presentara en el juicio, vamos a aclararlo. Una jueza brasileña de Viamo, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, aceptó la semana pasada 2 cartas presuntamente dictadas por el muerto a un médium durante una sesión espírita como prueba de la defensa. La jueza aceptó los mensajes del más allá que el espíritu de la víctima le daba al médium Jorge José Santamaría. Se trataba de cartas presuntamente dictadas por el muerto, un notario de 71 años, y que el médium iba anotando practicando la escritura automática. La acusada era Lara Márquez Barcelos, presunta amante del letrado, y había sido acusada de contratar a un sicario para que acabara con la vida de ese notario. En las cartas, el espíritu de Ércida Siva Cardoso decía que lo que más pesa en su corazón es ver a Lara acusada de esa forma por mentes astutas como la de mis verdugos. Por eso he estado triste y rezo diariamente a favor de nuestra amiga para que la verdad prevalezca. Lo cierto es que gracias a esta y otras pruebas, la acusada fue absuelta del delito que se le imputaba. No sé si decir que esto solo puede pasar en Brasil o no sé, pero desde luego donde el espiritismo es toda una religión instituida, ¿no? Que una prueba espírita sirva. Sería la primera vez, ¿no?, que unas supuestas cartas dictadas por un supuesto ente de esto no hay sirven como casos, prueba, ¿no? A través de mediunidad de escritura automática, que yo tenga noticia, no. Pero sí ha habido casos, por ejemplo, mencionábamos a las hermanas Fox, donde se encontró el cadáver de una persona que había sido asesinada. También hay casos, de un buhonero. Exactamente, un buhonero. Charles Brian Rosma se llamaba. Exactamente. Y hay un caso también muy interesante de reencarnación, en el que un niño, supuestamente reencarnado, vuelve al lugar donde había vivido supuestamente anteriormente, en su existencia anterior, hace unos años, y revela quién había sido el asesino de esa persona. Caso que en la India, ¿verdad, Santiago?, provocó un escándalo judicial sin precedentes. Bueno, pues nos metemos en materia con ese caso que nos comentaba antes Alberto Granados. Podéis opinar. Seguimos recibiendo mensajes, 7640. 3 libros de Milenio 3, de Editorial Aguilar. Por cortesía de ellos podemos seguir sorteándolos. Y una cosa, amigos, día 22, o sea, viernes que viene, estamos en un lugar que también sería idóneo para hablar de esto. Vamos a repasar muchas cosas porque Jaén tiene tantos misterios, y algunos muy recientes y otros muy antiguos. Úbeda, viernes. Úbeda. El viernes, todos aquellos amigos que nos quieran ir a ver a Úbeda, pues pueden hacerlo. El lugar, además, un antiguo hospital. Un antiguo hospital que es ahora un centro cultural en el que vamos a estar sobre enterramientos. O sea, bueno, luego nos des más datos, Alberto, propicio. Del sitio exacto, ¿eh? Empezaremos sobre las 12. De Gerona, que iban a ir a vernos allí. Gerona, Úbeda, sí. No está mal el viaje. Luego hay tal afectividad en la gente de Milenio, estáis todos invitados, por supuesto. Úbeda es una maravilla, no solo por Milenio, ni mucho menos, sería la última de las causas. Hay que conocer Úbeda, un lugar renacentista. Y sé que vamos a juntarnos unos cuantos amigos del misterio, no lo desvelo, pero bien, ¿eh? Esto va a estar bien. Al final lo mejor serán las tertulias. Viernes que viene, en ese centro, hospital antiguo, donde encima me han comentado que pasaban cosas, tenía que ser así, Milenio 3, ¿eh?
Y la última recomendación de agenda es que mañana, cuarto milenio, 10:15 nos han puesto casi, pleno prime time, madre mía. Ahí estaremos, 10:15, chicos y chicas. Espero vuestro apoyo y espero que os guste lo que os contamos. Lo que viene ahora, yo no sé si os va a gustar tanto. Es una historia, Alberto, que nos lleva hasta Sabadell, que es un caso de Ouija, es un caso muy extraño, y que tú has bajado a la sala de grabaciones realmente impresionado. Cuéntame por qué. Sí, nos tenemos que, como tú bien dices, trasladar a Sabadell, tenemos que ponernos en situación. Una chica joven que se cambia de casa, coge un piso de alquiler con su niña de unos 3 años, más o menos, y empiezan pues los amigos, el hermano de ella, que es el protagonista de esta historia, pues empiezan a ayudarla con la mudanza, empiezan a cambiar de vivienda, la niña por allí correteando, ellos poniendo todas las cajas, ayudándola con la mudanza, y cierto día deciden hacer una pequeña fiesta, un poco pues para celebrar la llegada al nuevo piso y demás. La niña pequeña, de unos 3 años, correteando por el pasillo, jugando durante 2 o 3 días, y de repente el día en el que van a inaugurar el piso, empieza a decir que tiene miedo y empieza a sentir cosas extrañas en ese pasillo principal de la casa. Vamos a escuchar, es José Luis, ¿no? Sí. Primera parte del testimonio, esa niña está en un pasillo, es una niña de 3 años e identifica algo. Vamos a escucharlo. Y mi sobrina Karina, pues, decía que, de golpe y porrazo, que no quería pasar por el pasillo, que tenía que veía llops, ¿no? O sea, veía lobos. Nos quedamos un poco así sorprendidos, pero bueno, no echamos más cuenta. Pero claro, cada vez la cría, pues, ya no solamente no quería jugar en el pasillo, sino que nos íbamos a marchar y no quería pasar por el pasillo ese porque veía llops. 2:14. Veía llops, lobos. Sí. Cosa rápida anteriormente, cualquiera podéis hablar, que estéis en la tertulia. ¿Algún caso parecido? Perros, lobos, ¿recordáis algo? Yo, en una casa no. La figura del lobo es una figura muy recurrente en lo que son las visiones también y los miedos, sobre todo, de las personas, ¿no? Siempre que soñamos, o muchas veces cuando soñamos, vemos lobos que se nos abalanzan encima. Cuando se ven visiones, se ven perros furiosos que van a cogerte. Incluso ha habido casos en los que por propia sugestión, se ha podido ver cómo se hacía el mordisco de un animal de estas características. ¿Animales? Es muy interesante lo que dice Carmen. Efectivamente, hay casos, efectivamente, pero no olvidemos, yo trato de exponer las hipótesis, que también hay apariciones de animales. Es decir, hay fantasmas, fantasmogénesis, no solamente de personas, no solamente muertas, sino que hay fantasmas de vivos también. Hay fantasmas de animales y de cosas. Es decir, que la hipótesis que ha planteado Carmen es muy verosímil y perfectamente se puede plantear como una de las posibles, pero también hay que plantear la hipótesis trascendental, y es que también, y hay una casuística muy abundante, de apariciones de animales. Un detalle nada más, algunos de los grandes maestros de la psiquiatría, alumnos de Jung, como Stanislav Grof, la gente que todo esto que está tan de moda, la psicología y psiquiatría y todos los métodos transpersonales, hay una cosa que a mí me aterró, que leí hace poco, que es que desde que somos niños, imágenes como una bruja encapuchada o un lobo o algo que nos agrede, aparecen ya en las primeras secuencias del feto. Los primeros recuerdos, aunque tú no los recuerdes, almacenados en ese subconsciente más profundo, ¿no?, en esa especie de limo, ¿no?, primigenio que nos conecta con lo que fuimos hace miles de años, ahí están, por algo. Y la gente dice, ¿son generación tras generación un traspase de eso, o es que están antes que el hombre casi? Lo maligno, decías algo, Alberto. Sí, en este caso yo creo que luego consultaron con un psiquiatra porque les preocupó un poco que esta niña viera esos lobos, y parece ser que el psiquiatra les dijo que muchas veces, a los niños pequeños sobre todo, el ver figuras oscuras, extrañas, cosas que no sepan saber muy bien de dónde vienen, enseguida lo relacionan con lobos o con perros. O sea que es una cosa muy recurrente, algo que ellas no saben comprender, o imágenes que ven oscuras, el hacerlo o decir como que están viendo un lobo, ¿no? Pero sigue la historia, y quizá aquí se rompe un poco la dinámica normal. Ir al psiquiatra, al psicólogo, no hay solución, parece ser, Alberto, o no explica satisfactoriamente los miedos de la niña,
y claro, entra un experto o alguien que sabe un poco de Ouija y quizá ahí empieza a desencadenarse, yo no voy a decir la tragedia, pero sí el misterio, ¿no? Sí, entre los amigos que acuden a esa casa, pues acude un amigo del protagonista que había hecho más veces Ouija, que sabía muy bien lo que había que realizar, cómo había que hacerlo. De hecho, esta persona me reconoce que él también le gustaban mucho estos temas, que habían hecho psicofonías en cementerios y demás, pero que en otras ocasiones habían hecho Ouija y que nunca había ocurrido nada. Y la hacen en la casa donde la niña, en la zona donde la niña dice que ve eso, ¿no? Efectivamente, cogen una de las salas de la casa, ponen cordón en todas las puertas, lo dice perfectamente, colocan harina por el suelo por si hay alguna pisada y comienzan a hacer la Ouija. Y entonces pasa algo. Vamos a escuchar a este hombre, José Luis de Sabadell, que nos cuenta la segunda escena de este testimonio. Y bueno, pues empezamos a la Ouija, empezamos a convocar, empezó el compañero, el amiguete, pues a decirle que si había un espíritu, o había alguien ahí que se manifestara, y no, a ver, ahí pasaban 5 minutos, 10 minutos, y pasó un cuarto de hora, y pasó media hora, y aquello no había nada, no se movía ni el vaso, ni se nos manifestaba nada, ni ninguna pisada. Bueno, total, que pues al cabo de una hora decidimos que se da por concluida que bueno, que al fin y al cabo pues serían cosas de la cría, ¿no? Sustos de una niña de 3 años que va a vivir a una casa nueva. Y en eso que estábamos saliendo y sentimos o sea, como algo arrastrando, ¿no? Y nos giramos y me cago en la leche. El vaso volando, o sea, se había desplazado por encima de la nevera, lo vimos delante nuestra. Nos ponemos a gritar, salimos todos corriendo de la cocina y fuimos a la puerta principal que salía para ir al pasillo y no se nos abría. Venga a forzarla, todas las puertas de todas las habitaciones, todo estaba cerrado. Y el vaso en medio de la estancia, todos nos quedamos tiesos, callados, pegados pegados a la pared, porque es que era algo impresionante, ¿no? Todavía ahora me sobrecojo y nadie ni respiraba. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. ...2:19, 17 grados, Estudio 1, Cadena SER, evidentemente la Ouija, con todo el aparataje de sugestión, de impresión, de fenómeno humano o extraño que tiene, nos sorprende y nos fascina, eso está claro, y lo vemos en la repercusión en los mensajes y en los casos que van llegando ahora mismo. La escena es esa, Alberto. Tú has investigado, has charlado con esta persona. Yo no conozco casos parecidos. Varios integrantes de ese grupo contra la pared, un vaso que por unos segundos parece que flota. También parece que estaba muy impresionada esta persona al contártelo. Sí, estaba bastante impresionado. De hecho, reconocía que jamás lo había contado antes y que la verdad es que era una cosa que tenían callado desde ese día todos los amigos, que no volvieron a charlar de ello ni nada por el estilo. Y bueno, pues la Ouija no tuvo ningún resultado, pero eso sí, ese vaso con el que utilizan y hacen la Ouija lo depositan sobre una nevera para utilizarlo en otra ocasión o por si algún día lo tienen que volver a utilizar, ya que el vaso se desplaza de la nevera y queda flotando en el aire. Hay que decir, además, en honor a nuestra compañera Paqui Ramos de Hablar por Hablar, que ella es la que recibe esa primera llamada de este hombre, en una noche que también se convirtió, yo participé en esa noche, pues porque me hicieron unas preguntas y mucha gente evidentemente contaba sus casos. Y a mí me impresionó mucho porque este hombre parecía pues atormentado, ¿no? Como esa gente que a veces no quiere contarlo, pero es como una especie de válvula de oxígeno el contar una historia. Está más o menos dramatizada, fue exactamente así o no. Seguimos ahondando y luego hablamos. ¿Os parece, compañeros? Siguiente escena, Alberto. Pues estábamos hablando de ese vaso suspendido en el aire, las personas contra la pared, el miedo en sus caras, y ahí empiezan a ocurrir cosas. Y el vaso empieza a pasar uno por uno por delante de todos los rostros, a la altura de la cara de todos y cada uno de nosotros. Y en eso, que cuando llegó al frente de la cara de mi hermana Esperanza, en un gesto rápido, ¡pum!, cayó al suelo, se hizo trizas, gritamos todos
se empezaron a abrir y cerrar todas las puertas, saltaron todos los hilos. Y nosotros, al ver que las puertas se abrían, cogimos corriendo por el pasillo, yo cogiendo de todo lo que entonces era mi novia de la mano, arrastrándola, abrimos la puerta, salimos a la calle, y en estas, que, bueno, salimos todos de la calle y se cerró la puerta. Y pensamos, jolines, las llaves, le dije a mi hermana, coge las llaves que para cerrar. Igual fue nuestra sorpresa que mi hermana fue a abrir la puerta, las llaves estaban dentro de la casa, fue a abrir la puerta y la puerta estaba cerrada, con llave. Ahí terminaría la primera parte de la historia. Ese grupo de personas se marchan y luego investigan sobre esa casa en concreto, ¿no? Pues sí, la verdad es que empiezan a investigar. Bueno, hay que decir que duraron lo que fue esa noche en la casa, ¿no? La hermana no volvió a aparecer por allí. Creo encargaron a las mudanzas que volvieran. El mismo camión de mudanzas que había dejado todo volvió a recoger días después todo otra vez el contenido de la casa, y empezaron a investigar y a enterarse de cosas que habían ocurrido en esa casa y de historias que luego ocurrieron más adelante. Les escuchamos. Resulta que al final averiguamos, después de mucho tiempo, que en esa casa había vivido un ferroviario, un hombre que trabajaba en Sabadell, Renfe, y que vivía en esa casa y que tenía en ese pasillo una puerta que bajaba a un sótano que a su vez daba un pasadizo que iba a las vías del tren, y por ahí se iba a trabajar el hombre este. Y un día de golpe y porrazo, pues su mujer desapareció. Todo el mundo decía pues que se le había matado, que se le había enterrado en la casa, que sí, pero nunca nadie lo supo. Y al poco tiempo de desaparecer su mujer, él murió en circunstancias muy extrañas, ¿no? Entonces lo que cogieron, pues se fueron, tapiaron la puerta que daba a ese subterráneo, que estaba justamente en el pasillo donde mi sobrina tenía miedo, ¿no? Y bueno, pues hicieron un lavado de cara, pintaron y lo alquilaron, y ahí fue mi hermana. Después no hay que, nada más que hay que imaginarse que mi hermana pues ya nunca más volvió a pisar esa casa. El mismo equipo de mudanzas que nos trajeron los muebles allí, pues fueron a buscarlo, y bueno, se volvió a alquilar esa casa. La familia era un matrimonio con 2 críos pequeños, pues perdió la vida porque esa casa se incendió al cabo de un año, y en la actualidad es un parque de la ciudad de Sabadell. Lo interesante es saber también si alguien conoce esa historia, porque en Sabadell no tiene que haber muchas casas donde se haya quemado, por desgracia, un matrimonio con sus hijos, casa de un ferroviario. Podíamos también acumular evidencias, ¿no? Documentos claros para saber si esto ocurre así o es un hecho legendario. Ronda de opiniones sobre lo que hemos escuchado. Carmen. Bueno, a mí no me gusta dar opiniones sin tener a la persona enfrente, sin haberla entrevistado de tú a tú, porque son muchos los gestos, la manera de contártelo que tú captas, y no simplemente por el hilo telefónico. A mí hay cosas que me han recordado, por ejemplo, a la película Ouija. Eso de quedarse encerrado después de hacer... Eso sale en esa película, que además se llama así, donde un tablero, están con amigos y luego poco a poco pues se van matando. Habría que estudiar si es verdad todos los fenómenos que nos cuenta que se produjeron anteriormente. ¿Y la historia de la casa? Efectivamente, la historia de la casa, y verificar si eso es cierto. Eso es lo primero. Compañeros, opiniones. ¿Queréis dar vuestra opinión sobre lo que hemos escuchado? A mí se me ocurre una pregunta al hilo de lo que hemos escuchado, y es en el supuesto de que fuese una causa paranormal la que provoca todo esto, ¿hasta qué punto esas causas paranormales pueden tener fuerza suficiente como para encerrar a una persona, hacer mover todos los objetos, en fin, todo esto? ¿Y qué sentido tiene, sobre todo, no? Claro. ¿Qué te ha parecido la historia, Teo? No sé, como es una cantidad de detalles que daba todos de golpe, sin que hubiera un proceso desde el principio, ¿no? Todo muy rápido. Pues, a ver, si todo... Bueno, es un resumen de lo que le ha contado, ¿eh? Pero enseguida que la niña ve algo en ese momento y ya enseguida recurren al tema de la Ouija. Ahí parece que hay un elemento raro, ¿no? Algo que falla ahí, porque un niño de 3 años puede ver 1000 cosas, puede hacerlo para llamar la atención, puede decirlo porque no le apetece cambiarse, no le gusta la casa, puede haber 1000 motivos, ¿no? Entonces, enseguida, porque diga que ve lobos,
enseguida el tema de la Ouija, ¿no? Todo muy seguido. No digo que sea verdad ni mentira, no lo sé, pero vamos, no sé, no me queda muy claro. Alberto. Yo, hombre, por la manera de contarlo, por el testimonio, la verdad es que impresiona. No sé hasta qué punto puede ser verdad o no, porque como dice Carmen, no tenemos todavía suficiente juicio como para poderlo hacer. Pero sí es cierto que la idea, o sea, por lo menos la historia en sí es difícil de inventar, es algo que, no sé, que te llama la atención, con muchas personas implicadas. A mí me llama mucho la atención lo que es la historia. Claro, luego la persona contándolo a una persona que no le veías dudar en la historia, ni que que tuviera ninguna contradicción, ni nada. Sí, eso ya lo que dice, hay que investigar a ver exactamente si pasó realmente aquello con aquellas familias y todo lo que hubiera es la base un poco, ¿no? Saber si en Sabadell hubo esa casa, que ello es un parque. Es decir, ahora corroboras 5 o 6 datos. Vamos a ver si la gente, por favor, tiene que haber muchos oyentes en Sabadell, y además lo sabemos, tienen que conocer esa historia. Vamos a ver si agregamos. No, acudir a las hemerotecas y buscar en periódicos. Esto es año 87. De la zona. Sí, en el año 87, sí. Un incendio así donde muere toda la familia tiene que venir reflejado en los medios de comunicación. ¿Había sido algún caso parecido, Santiago? Sí, hay casos parecidos. Además, es interesantísimo, pero estoy totalmente de acuerdo con Carmen y con Alberto y los demás compañeros en que lógicamente habría que investigar el caso de una forma más pormenorizada y demás. Pero sí que hay un elemento que es una constante en muchos casos de Ouija. Recuerdo varios, uno que se dio en Galicia. Me preguntaba si hay algún paralelismo con otros casos que conozco. Sí, es el elemento del vaso que bien levita o bien de repente sale contra una pared y estalla. Este es un elemento que se da con frecuencia, ¿eh? Como una especie de agresión. Sí, pero yo creo que se suele dar durante el acto de realizar la Ouija, ¿no? No sí, más al bien. Tiempo, cuando ya ha terminado la sesión y cuando ya se supone que lo que sea ya no está... Sí, pero hay algunas cosas que escaman. Vamos a ver, lo de la harina o los polvos de talco que suelen poner por si el supuesto fantasma se presenta con las pisadas, eso es espiritismo de hace muchísimos años. Sí, técnicas que ya se han dejado de utilizar desde hace tiempo. Bueno, pero eso es un amigo que vaya a ayudar, entre comillas, a la familia. Un y amigo que lo hace, que ¿no? tiene experiencia y con la Ouija y que sabía hacer mucho la Ouija, muchas casualidades, para mí. Opinión personal y sin tener más datos. 7640. Vamos con algunos de los mensajes. Magnolia desde Córdoba nos dice: contacté con un amigo mediante Ouija, habló de su accidente, me pidió un beso y que llevara un pañuelo a su tumba. Su gestión no he vuelto a hacerla. Bea desde Gijón, es real. La hice por una amiga que se suicidó sin saber nadie por qué. Me dijo que fue por amor y me dio nombre y datos de un chico real. No la haré nunca más. Fíjate, personas que nunca más, después de haber sido dados una serie de datos, no quieren volver a hacerla. Un elemento importante a este punto. Este hombre, José Luis de Sabadell, decía que jamás volvería a hacer la Ouija y volverían a hacer... Y ninguno de los que estaban en aquella casa se han atrevido, menos él, ni a mencionar la historia. Parecía también muy asustado y eso pasa muchas veces, ¿no? Sí, es cierto. Dice que no volvieron a realizar nunca más, que no han vuelto, dice que le gustaban mucho estos temas y que quitando algún otro libro que ha leído no ha vuelto a saber nunca más nada más. Y un elemento que puede ser un cóctel mortal. Recordábamos antes fuera a Germán Argumosa que nos decía, ¿verdad, Santiago? Y lo he repetido muchas veces, lo de que algunos psiquiatras, cuando llega gente con problemas mentales, añadido más Ouija, se echan a temblar. Y una cosa que me parece peligrosísima y que aparece ya en los mensajes, ¿no? De suicidios y gente que hay que conectar con gente que se ha suicidado. Así empezó el famoso caso Cañitas, ¿no? De México, donde verdad o mentira, al final la gente fue muriendo, yo creo que no sé, por una especie de sugestión colectiva, de cosa extrañísima, pero vaya cócteles más desagradables, ¿no? Y también por un engaño, ¿eh? Por un engaño, porque una de las protagonistas del caso Cañitas quiso contactar con su novio muerto cuando su novio no había fallecido, y entonces, pues de esas casualidades, o según contaba el libro, pues contactan con algo que estaba en la casa y no con algo propio que querían contactar. Claro, pero si a gente que presuntamente está normal, no tiene ningún tipo de enfermedad mental, le afecta y le sugestiona la Ouija, ¿cómo no va a afectar a gente que tiene problemas mentales? Muchísimo más. Claro. Hice la Ouija hace 10 años y me dijo que en un periodo de tiempo lloraría mucho. A los 3 años murió mi abuelo. No he vuelto a hacerla ni la volveré a hacer. Rosa desde Badajoz. Un periodo de 10 años es mucho tiempo, ¿no? Los padres de una amiga con la Ouija resolvieron una desaparición.
A ver si nos pudiera dar más datos. Haciendo Ouija con unas amigas en casa, oímos las dos la voz de un hombre hablar con mi bebé y mi niño reía. Para mí fue un aviso, nunca más lo haré. O sea, un montón de gente que se ha escarmentado de la Ouija, ¿no? Parece que es el fenómeno, ¿estáis de acuerdo?, que más resultados... Pero claro, la psicofonía, pues mucha gente la hace y nunca sale. No sé qué, la escritura automática imagino que es muy difícil. Fotografías y vídeos ni te cuento. Pero la Ouija parece como tan fácil, ¿no? Tan directo. Sí. Y lo que está claro es que si tenemos un porcentaje, muchísimas personas han sufrido ese escarmiento. ¿Es mejor no hacer la Ouija, Santiago, en tu opinión? Por supuesto, es que, Iker, tú lo sabes perfectamente, lo sabemos todos los que estamos aquí y los oyentes, muchísimos de Milenio 3 lo saben. La Ouija, sea la causa que sea, porque aquí nos meteríamos ya en otro asunto dentro de la Ouija, que son las hipótesis explicativas del fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la causa? Si es el inconsciente de los presentes, si es una causa trascendental, el inconsciente colectivo de los presentes, que habría que hablar de inconsciente parapsicológico. Bueno, este es otro tema, para otro día. Pero puede derivar, y no precisamente en personas con trastornos, puede derivar la Ouija, la práctica de la Ouija, en trastornos psicológicos, en suicidios, tú lo has dicho antes, efectivamente hay casos de suicidios verificados, e incluso de muerte, Después de practicar una sesión hay varios casos, ¿no? Sí. Personas que empiezan a tener trastornos mentales y que acaban cometiendo una barbaridad, porque empiezan a escuchar voces, porque empiezan a tener fenómenos en casa, pierden el control de su mente y al final terminan haciendo pues una barbaridad. Bueno, no vamos a explicar por qué hemos hecho esta pausa. Ahora he sido yo, que no, que ahora he sido yo. No, que ya después de lo de ayer y lo que hemos contado antes de muchos compañeros que nos cuentan de seguridad que han visto cosas, pues mira, no... Pero es verdad, lo que es también, aquí cómo lo interpretamos, siempre desde un punto de vista más o menos lógico, lo que es la sugestión, ¿no? Estábamos todos tranquilamente escuchando a Santiago en este momento y todos los que estamos aquí nos hemos mirado. Noel Calero ha puesto una cara de cuando las cosas van mal y no era por nada de sonido. Bueno, sí, era de sonido, ¿no? Eso que has dicho de la sugestión, eso es la clave de todo. Mira, como has dicho, hemos estado hablando antes de lo que sucede en esta casa, en ciertos lugares, con la gente. Lo que dicen que sucede, ¿no, Teo? Pues sí, lo que dicen que sucede. Pues he subido arriba, a la 9ª planta. Subí a los baños, pero ya el hecho de estar en esa 9ª planta, solo, mirando, que habíamos estado hablando que había pasado algo en la terraza. Pues me dices, hostia, si miro ahora por la ventana que está abierta, ya te vas metiendo en un sin duda. La sugestión que en cualquier momento que están ahora mismo en la 9ª planta te lo estarán agradeciendo mucho, Teo. Desde aquí un saludo. Sí, lo que pasa es que cuando varios viven esa sugestión, porque cuando uno solo la vive, pero cuando 6 personas mueven la cabeza al unísono... Pero no ha sido sugestión, es que ha sido un ruido. Ha sido un ruido físico, claro. Ha sido un fenómeno que se llama de efectos físicos. Ha sido un fenómeno... Un golpetazo muy grande. Que hemos, o sea, no hay sugestión de ninguna forma. No podemos sugestionarnos 6 personas que estamos aquí. No, que se ha oído un ruido. Pero yo no sé si la gente lo ha escuchado en emisión, pero bueno... En fin, pues muchas cosas. Está cambiando la temperatura, yo no sé si algunas maderas... Ya ha pasado antes, yo no digo nada, Iker. Y que estamos de obras también, que estamos de obras. Exacto. Bueno, la hice una vez y para mí es todo sugestión, pero la verdad no pienso volver a hacerla para comprobarlo. Un saludo desde Gijón. La hicimos como juego de adolescentes y la cosa acabó muy mal sin pasar nada raro. Algunos se sugestionaron de tal forma con las respuestas que lo pasaron bastante mal. Mi novia, invocando a la Ouija, vio como uno de los asistentes deliraba con que se quemaba y luego se supo que en su casa había habido un incendio. Yo tuve una experiencia con mi abuelo una vez muerto, ya que se me apareció en la tele para despedirse de mí, nos dice Valentín desde Elche. Como siempre estamos viendo, siempre que abrimos un poco los mensajes dándoles más protagonismo que de forma habitual, que hay una gran cantidad de gente que ha sufrido experiencias, que no sabe interpretar. Pero una gran cantidad de gente, y si ampliásemos el abanico, según el EGM, los prácticamente 800.000 amigos que están conectando ahora con nosotros, ¿cuántos han vivido experiencias? ¿Cuántos conocen experiencias de gente de la que no pueden dudar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que parece que la Ouija es como un elemento muy distorsionador. Cuando se hace en determinadas condiciones que no son buenas, pasan muchas cosas. Ese caso al que nos hemos referido y que igual la gente no conoce, el de Cañitas 51 en México, Distrito Federal, caso muy polémico, en definitiva, según leímos los últimos informes, Carlos Trejo, el investigador de esta historia, muy sugestionado, muy implicado, es que muere su mujer, entre otras personas,
se habla creo que de 11 muertos, ¿no? 11 muertos en unos años después de unas prácticas de Ouija. Una práctica de Ouija que empieza en esa casa con un engaño. Un engaño porque una chica empieza a tener trastornos y dice que quiere conectar con su exnovio muerto, y el exnovio no había muerto. Y entonces de repente, una escena que de verdad es de película, pero así lo cuenta Trejo, en una casa bastante humilde, uno de los muchachos empieza a tener convulsiones, como decía esta última comunicante 7640, y dice: yo no soy el novio de tu puta madre. Exactamente es lo que dice, no lo digo yo, lo dice exactamente Carlos Trejo y lo que dice ese informe. Entonces empieza a revolcarse y empiezan una serie de fenómenos muy violentos, muy negativos, con la visión de una figura, siempre según los testigos de Cañitas, que declararon ante la policía por la presencia de varias muertes, accidentes en torno a la casa. Es decir, da la impresión de que es como una piedra muy peligrosa que uno lanza al abismo, ¿no? Y vemos que hay mucha gente, escuchamos que hay mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Hace unos 6 años hicimos la Ouija a los amigos en el patio del cole y a lo lejos vimos sombras que corrían hacia nosotros. Salimos volando. Sito desde Barna nos dice: con 9 años mi madre usó la Ouija con unas amigas y acabaron encerrados y todos los cristales de la casa retumbaban. Hola, soy Luis de Figueras. Un amigo me contó que en Sarriá de Ter 2 amigos haciendo Ouija, al día siguiente los encontraron carbonizados a los 2. Hay una cosa que está muy claro. ¿Cuánta gente, Santiago, y todos imagino que tenemos conocimiento de eso, bueno, cualquiera podéis hablar en cualquier momento, por supuesto, cuánta gente empieza con la Ouija por aquello de probar, ¿no? O sea, probar porque está de moda, probar porque es muy fácil, probar porque queda incluso chic en algunos ambientes, ¿no? Con las amigas, con los amigos, puedes tomar el té. Porque siempre nos gusta acudir a lo extraño cuando somos más jóvenes. Luego, cuando ya empiezas a tener un poco más de cabeza, lo haces también con gente que, bueno, algo más que tú sabe o está experimentada, con Jiménez del Oso, por ejemplo. Pero sí que es cierto que en el colegio, en los institutos, es realmente muy común que los chicos, las chicas hagan la Ouija e intenten contactar con otras entidades para pasar ese miedo, esa especie de morbo de miedo que en ocasiones acaba mal. Efectivamente, estoy de acuerdo. A mí lo que me llama la atención, todavía después de tantos años, es que se siga vendiendo como un juego. ¿Se sigue vendiendo como un juego? Se sigue vendiendo como un juego, Iker, sí, efectivamente. Eso me parece tremendo. Y es peligrosísimo. Pensaba que ya estaba... Creo que lo llegaron a prohibir. Cualquier persona, quiero decir, cualquier persona que vaya a una tienda de objetos esotéricos o demás, puede comprar un tablero de Ouija. Pero una tienda, pero es que hubo una época en que unos fascículos y regalaban una... No, y en las jugueterías. Y las jugueterías y demás, en determinada casa de juguetes, como juego de mesa. Sí, Ouija, contacta con el más allá. Exactamente, una cosa que... Para niños creo que de 12 no sé cuántos años. Exactamente, desde no sé cuántos meses hasta 90 y tantos. Es decir, un juego que se vende como juego, que se vendía como juego, pero que no es un juego. Que esto quede claro una vez más, que es muy peligroso, sobre todo en gente joven. Cuidado con la Ouija porque, ya lo hemos comentado, puede desencadenar cosas muy negativas, puede causar trastornos muy serios y puede complicar la vida de las personas que hagan o que practiquen la Ouija. Luego hay una cosa, y vienen noticias de esta semana, Carmen habla de telepatía, porque hay muchas personas que a raíz de practicar la Ouija en un lugar despiertan cosas que estaban dormidas en ese lugar y a veces se enteran de la historia de ese lugar. Muchas veces ha habido personas que nos están contando que luego tienen sueños terroríficos, sensaciones de telepatía o de adivinar cosas que están por suceder, que para muchas gentes es angustioso. Ha habido una noticia que es interesante, Carmen, una noticia que habla de telepatía y de teléfonos, creo, ¿no? Un biólogo inglés, Rupert Sheldrake, de la Universidad de Cambridge, ha asegurado que la llamada telepatía telefónica, es decir, la sensación de saber el nombre de la persona que te está llamando antes de coger el teléfono, existe. Rupert realizó un estudio con 63 personas. Los participantes debían facilitar los números de teléfono de varios familiares o amigos. Estos telefonearon al azar y cada persona tuvo que identificarles antes de contestar. Los resultados fueron asombrosos. En el 45% de los casos, de las veces que llamaron, los participantes adivinaban quién les estaba llamando. El científico además asegura que no se trata de casualidades o coincidencias, ya que ha repetido el procedimiento cientos de veces. Todo esto además abona la idea, según siempre Rupert Sheldrake, de que la percepción extrasensorial aumenta si los individuos tienen lazos emocionales que los unen.
Yo creo que esto es indiscutible, sinceramente, por mucho que uno sea más o menos escéptico. Sí. La telepatía o los fenómenos cotidianos con personas con los que te ves habitualmente, últimamente nos han pasado un montón de cosas, Alberto. Nos pasa mucho, yo creo que... De las nuestras, Carmen, Bueno, ya ni hablo, nosotros porque ni hablamos. no sé si a vosotros os ha pasado en algo, Sí, es frecuente, entre hermanos o entre amigos. Sí, sobre todo en parejas. Yo creo que las parejas, yo creo que cuando uno pasa tanto tiempo al lado de una persona, simplemente con mirarse ya se saben cosas y se intuyen cosas, ¿no? Entonces, Pero ¿os ha incluso- pasado eso de llamar por teléfono y saber que es alguien Sí. que en ese momento... Sí, pero más o menos también yo a eso lo encuentro una lógica. A ver, con personas que normalmente ya te llaman tu padre, tu madre, tus Sí, hay abuelos. Sí, Normalmente si te pura llaman a combinatoria, una vamos. hora determinada, sabes que puede ser tu No, madre pero porque casi siempre te llama a esas horas. pasa O sea, ya lo relacionas. con gente que estás pensando a lo mejor que llevas años sin saber de ellos, Eso te sí. pones a pensar en ellos y de repente el día siguiente o ese día tienes noticias de ellos, ¿no? O estás pensando, tengo que llamar a fulanito y en ese momento suena el teléfono y es fulanito. ¿Recordáis ahora alguna de esas casualidades telepáticas extrañas que os hayan pasado? Porque yo creo que son tan cotidianas que al final no les prestamos atención. Yo, por ejemplo, añadiría una más que me sigue pareciendo y que Rupert Sheldrake investigó mucho también sobre ese tema. Hay dos experimentos de Sheldrake que son apasionantes, ¿no? Y que sí quitamos un poco la densidad que hablábamos de la Ouija y mucha gente, cada uno, imagínate, vigilando o yendo en el coche, lo tiene que estar pasando un poco mal. La sensación de que te miran. O, por ejemplo, que estás leyendo y alguien te lee por encima. Sí. Y tú no lo estás viendo, pero de repente miras. Eso hubo experimentos apasionantes. Y desde luego ya no os hablo de los perros que esperan a sus dueños, ¿no? Sí, precisamente quería pedirte la palabra, Iker, porque se hicieron unos experimentos con animales, concretamente con una coneja y las crías que había tenido. Y es que los fenómenos paranormales también se dan en el reino animal. ¿Por qué? Porque se le conectó, es un poco cruel la experiencia, pero yo voy a contar tal cual se realizó. Se le conectaron a la coneja una serie de electrodos y se cogieron sus crías a distancia y se fueron matando una a una. Es duro lo que estoy diciendo, pero fue un experimento de laboratorio que se hizo para comprobar si había algún nexo de unión o si de alguna forma detectaba la coneja la muerte de las crías. Bueno, pues exactamente en el momento que fueron matando cada una de los conejitos que había tenido la coneja, se producía una alteración enorme en el electrocardiograma. Y es que yo creo que eso nos parece a todos estamos de acuerdo en que tiene que haber unos lazos de unión entre personas, entre madres e hijos, que a veces facilitan una comunicación, ¿no? Casos de madres que sabían que su hijo había muerto en ese instante, ¿no? Precisamente en ese instante. Y vuelvo a parafrasear a don Germán de Argumosa, gran maestro en estas lides, al que le mandamos un fuerte abrazo, cuando decía aquello de que él no creía en los videntes, pero sí en la evidencia. O sea, no en una persona que se pone en una mesa a decir de 2 a 5 y de 7 a 9 te adivina el futuro, pero sí en esa madre que en un momento puntual de su vida tiene una percepción exacta de lo que le está pasando a su hijo, esos lazos invisibles, ¿no? Seguimos hablando con los oyentes, Carmen. Esther de Bilbao nos informa que en el Todo a 100 de su barrio venden la Ouija junto a los juguetes. Pues fíjate. Pues gracias por la información, Esther. Encima a 20 duros. Bueno, a 1 euro será. Tremendo, ya tremendo, en la época. Tremendo. Por experiencia aconsejo no practicar el tema a tratar en broma. Pasé un mes en tratamiento psiquiátrico precisamente por eso, nos dice Manuel desde Alicante. Soy José Carlos de Murcia. Creo que con la Ouija no se debe jugar. Buenas noches. ¿Alguno de vosotros ha hecho la Ouija? Sí, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Todos, porque por experimentar... todos lo hemos hecho, sí. Por cierto, antes hablamos de animales y Ouija, animales y fenómenos extraños, cómo detectan todo. Ayer había un perrillo, una perrilla, ¿verdad? Sí, Chispi, en se llamaba. el castillo. Estaba muy tranquila. Sí. Y decíamos, si pasa algo, ya reaccionará, ya hará Ya, algo, ¿no? pero hubo una cosa. Cuando llegamos a la puerta del pasillo, vamos, a lo que es la entrada, porque no había puertas... Salía corriendo. Ella se dio la vuelta y se fue para atrás. No quiso pasar por ese pasillo. Es cierto. Eso por es cierto, interesante, ¿eh? es interesante. Sí, Llega un sí. momento que hablando de cosas que tienen que ver... Bueno, hubo un reportaje célebre en Cuarto Milenio. Perdón, antes de que se me olvide, ahora que he recordado lo del castillo, darle 1000 gracias al señor Gregorio, que nos dejó el castillo, que es suyo, que es una propiedad privada para todo el mundo allí que se acerque, que tengan en cuenta que es una propiedad privada, que no se puede entrar sin el permiso de su dueño. Exactamente. Por cierto, hubo un reportaje, os preguntaba antes, mucha gente nos ha preguntado, Fernando, Santiago, por el Hispano, lugar donde también hubo muchos, pues parecido al castillo, ¿no? Lugar donde
en un momento dado se pone más o menos de moda, la gente va, quiere investigar, reutilización por parte de grupos satánicos, exactamente lo mismo, o pseudosatánicos, que ocurría en el castillo. ¿Se puede contar algo más del Hispano? ¿Su historia ya está contada por completo? ¿Se ha cerrado? ¿La gente puede acudir al Hispano? ¿Tiene que tener precaución por algo? ¿Podéis contarnos? Hombre, acudir al Hispano se puede acudir. Lo único que, como es una propiedad privada, también pues no se puede pasar. Precaución, ¿no? Sí, precaución. Y hace años sí se podía pasar. Lo de las sectas satánicas, grupos satánicos, pues parece ser que sí, que fue real. Y de hecho, años después, bueno, Santiago lo puede contar mejor. Conocimos a uno de los miembros de esa secta satánica. Oye, una cosa, porque yo tengo en la mente el momento en que el año 92 con Lorenzo Fernández acudimos a ese castillo, quizá por los recuerdos que había de la historia de Medianoche, y nos encontramos un carnero, un macho cabrío con una capa, dibujado en la pared grande donde ahora estaba el dibujo de Manuela, una cruz invertida, y había fama de que grupos habían hecho ahí, bueno, todo tipo de cosas. Cuando se utilizan estos sitios con malas artes o con malos rituales, yo me acuerdo de velas negras consumidas ahí, ¿es cierto que luego se pueden potenciar esos fenómenos? ¿O por lo menos hay casuística que la utilización por parte de estos grupos luego ha desencadenado otros fenómenos inesperados? Sí que hay casuística. Tengamos en cuenta que cuando se hace, por ejemplo, una misa negra, se ponen en marcha una serie de mecanismos, podríamos decirlo así. De negatividad, desde luego. Claro, por supuesto, efectivamente. Son cosas muy negativas. Nos metemos, hablando teóricamente, en el campo del espiritismo. ¿Por qué digo espiritismo? Porque se empiezan a hacer invocaciones. Invocaciones de seres muy concretos, que tampoco sabemos si existen. Pero se hace una invocación. Y sí que se ha dado, por ejemplo, en el Hispano, comentaba Fernando, en ese lugar, fenómenos. A posteriori, después de la utilización por parte de las sectas. Sí, yo he conocido este verano pasado. Una persona, se le escapa el perro, va detrás de él, un señor de unos 55 años, por aquel entonces, va detrás de él, el perro se mete en el Hispano, y entonces, estando este señor allí, detrás de Ulises, que es como se llamaba el perro, donde estaba, buscándole por todas partes, no lo encontraba, y ya, es decir, el perro se había metido en la zona, en la propiedad privada que comentaba Fernando, y escuchó desde dentro del Hispano una voz que mencionaba su nombre, repetidamente. Vamos con más mensajes. Chacal nos dice qué posibilidades reales hay de contactar con alguien a través de la Ouija. Esta pregunta tendría tantas respuestas como los que estamos aquí, ¿no? Reales ninguna, ¿no? Yo creo. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista. ¿Quién sabe, no? Yo lo dejo siempre en la duda, como dudo de casi todo. Bueno, algo que ha descolocado a nuestros oyentes. Fantasmas de vivos, por favor, explicad eso, aunque sea en un momento. Pues si puede ser en un momento. En un momento lo intentamos explicar. Al igual que existen las experiencias extracorpóreas, es decir, la posibilidad de que una persona pueda desdoblarse y salir de su cuerpo, perfectamente ese cuerpo sutil, vamos a llamarlo así, puede hacerse visible. Es lo que decían los egipcios, ya. Exactamente. Y es que hay una casuística. Flammarion, por ejemplo, consiguió recopilar cantidad de casos de fantasmas de vivos. Incluso los alemanes tienen un nombre muy extraño, ¿no? Para la aparición del fantasma de un vivo, ¿no? O sea, como un doble, prácticamente. El doble, claro. Es decir, si la persona se puede separar, vamos a llamarla, se puede llamar alma, espíritu, cuerpo sutil, cuerpo etéreo, bien, se puede presentar, se puede materializar, se puede hacer visible. Y tú no estás muerto. Y no estás muerto. En los místicos es bilocación. Claro, bilocaciones. Es decir, eso es un fenómeno que está ahí porque hay una casuística abundantísima. Esos son fantasmas, brevemente, fantasmas de vivos. Yo hacía la tabla del subconsciente y contactábamos supuestamente con la mente de amigos vivos que nos contaban cosas que solo ellos y algunos de nosotros sabíamos. La tabla del subconsciente, jamás he oído hablar de eso. Yo tampoco. ¿Vosotros? No. Tampoco.
Oye, si nos pueden contar más... Sí, que nos cuenten más porque no sabemos lo que es.